Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño, corazón. He estado ausente lo que es unos días porque no me encontraba bien, ¿vale? Lo siento, cariño. No doy la cara porque mi cara está hecho un cuadro, ¿vale? Es esto, como una pintura abstracta de Picasso. Mi querido Escorpio, la otra semana ya daré lo que es la cara, ya estoy mucho mejor. Y entonces, por eso que digo, como a mí me gusta estar siempre activo, digo, tengo que hacer las lecturas sí o sí, mi aguijón de oro. Gracias por los comentarios que han estado poniendo en el muro de la comunidad, cariño. Muchísimas gracias. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Antes de empezar, también suscríbete, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Muy bien. Es muy curioso, Escorpio, porque cuando he empezado con el cuenco tibetano, es como si una vocecita me hablara y me dijera, dile que es su mamá, dile que ya lo encontré y que ha sido lo que es un malentendido. No sé qué tiene que ver para ti esto, tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido aguijón de oro, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente a ti te está como afligiendo algo, pero está relacionado con la familia. Puede ser la pareja también. Es como que no terminas de ponerte de acuerdo con alguien. Pero tú me dices, Richard, no es que ellos sean así, no es que a lo mejor de repente sean personas que me ignoran, no, ha habido un cambio y tú estás buscando por qué está sucediendo este cambio. Tú estás buscando. Algunos de vosotros inclusive piensan, Escorpio, que esto no es algo natural, es como si fuera provocado por alguien. ¿Has llegado a pensar inclusive, Escorpio, que esa persona posiblemente el que te ignore o que quizás de repente vosotros no puedan concretar algo es porque existen terceras personas que están influyendo para que las cosas se bloqueen entre vosotros dos, ¿vale? Recuerda que dentro de los tres signos que son muy intuitivos es Cáncer, Escorpio y Piscis, cariño. Si tú estás sintiendo algo, tienes que hacer también caso de tu intuición, corazón, ¿vale? Entonces, voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Siento que muchos de vosotros también tienen que tomar lo que es una decisión. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del sol. Siento que muchos de vosotros están buscando claridad. Están buscando una respuesta, cariño. La carta del sol te dice, muy pronto vas a encontrar esa claridad. Muy pronto vas a encontrar esa respuesta. Pero sobre todo también la carta del sol te dice, Escorpio, es momento o es propicio que tú empieces algo desde cero. Algo nuevo me están diciendo. Si tú de repente me dices, Richard, yo lo que necesito es saber qué es lo que siente, o yo lo que necesito saber si esta persona es para mí. A lo mejor de repente esa es tu pregunta, pero la carta del sol te dice, es propicio que busques tu claridad y que busques algo nuevo, te está diciendo, o que superes el obstáculo. Pero tú tienes que buscar tu claridad, cariño. Vamos a ver. También está representado con alguien del signo Leo y también con los hijos, ¿vale? También con los hijos. Vamos a ver más signos. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Cáncer, me sale Leo,
Piscis o Acuario. Ya está, corazón. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si tú te das cuenta, Escorpio, mira muy bien. Estas dos cartas no se miran. Entonces, cuando dos cartas no se miran, mi querido Escorpio, nos están diciendo que no se ponen de acuerdo. Y la carta del ermitaño representa una persona mayor que quiere estar en casa, ¿vale? Y aquí una persona puede ser inclusive ancianos también, pero personas que tienen la energía de almas viejas. Puede ser jovencito, pero tiene la energía de alma vieja. Y la carta del carro representa a la familia y representa lo que es a Cáncer. Y aquí hay dos pajarracos, cariño, quiere decir que muchos de vosotros están teniendo problemas posiblemente con la familia, con la pareja. Están teniendo problemas. No se ponen de acuerdo en algo. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, iniciales, ¿vale? Mi querido Escorpio. La letra Y. La letra P. La letra C y la letra D. C y D. La letra F. Ya está, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio. Purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día unos instantes a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar sus chakras. ¿Qué me quieren decir, Escorpio? Que en este momento tú estás en un ataque de nervios, corazón. En este momento tú estás estresado. Hay algo que te está comiendo la cabeza. Un pensamiento, una respuesta. Te estás dando vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Mi querido Escorpio, es importante, cariño, desconecta. No te quedes en casa porque recuerda que me salió el ermitaño, el alma vieja. No te quedes en casa, cariño. Si has tenido un problema con la familia, con los hijos, sal a caminar. Sal, yo que sé, respira aire fresco, corazón. Richard, hace mucha calor. Te vas a un sitio donde hay árboles. Entonces tienes que desconectar o hazte una limpieza, la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre. Ya muy pronto voy a poner los ganadores, no lo pude poner porque estuve mal. Entonces es importante, tú en estos momentos, Escorpio, lo que te está pasando te está afectando en todo tu cuerpo. Entonces cuando te afecta en todo tu cuerpo, vienen las enfermedades, vienen el estrés, vienen problemas, que me duele el hueso, que me duele la rodilla, que me duele la cabeza, porque tus energías no están vibrando bien. Cariño, no están vibrando bien, te dice, ¿vale? Entonces tienes que hacer algo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Primero voy a sacar dos cartas, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Primero voy a sacar dos cartas. A ver, ¿sabes por qué saco dos cartas? Porque quiero sacarme una duda. Si tú de repente no te miras con alguien. Vamos a ver. ¿Ves? ¿Ves, cariño? Mira. Mira, mi querido Escorpio, o tú de repente te sientes mal porque quizás alguien ha empezado su vida, o de repente hay alguien que te está haciendo sentir mal, demostrándote que estás saliendo con alguien también. ¿Vale? Puede ser el caso también que tú de repente estás saliendo con alguien o tú de repente le has dicho a una persona muy especial que ya no le interesas y que estás saliendo con alguien. Porque mira, la carta del 2 de Pentáculos, si te das cuenta que hay una mujer, cariño, como si fuera la Cenicienta, ¿no? Como si fuera la Cenicienta, corazón. Se va lo que es a una fiesta, bien arreglada, etcétera, etcétera. Muy atractiva, muy atractivo. Y aquí, cariño, ¿qué pasa? Dos personajes que prácticamente no se miran. No se miran, cariño. Aquí hay como una tristeza, como una decepción, mi querido Escorpio. Hay una decepción. Entonces yo lo que siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros posiblemente vas a sentir como una decepción o de repente te vas a apartar de una persona, no sé si es definitivo o temporal. ¿Vale? Pero de repente me dice Richard, ¿cómo puede ser que yo le he visto con él, yo le he visto con ella, me han dicho que ha vuelto a rehacer su vida, etcétera, etcétera? Tú te sientes mal por esto, o ellos se sienten mal por esto, porque aquí, cariño, aquí hay fiesta, aquí hay diversión, mi querido Escorpio, pero sin embargo, cariño, aquí hay una tristeza, ¿ves? No te pone de acuerdo con alguien, no puedes mirar a una persona a la cara.
Vamos a continuar. Al final lo descarté, porque dije, la carta del ermitaño es un alma vieja, pero da la espalda a la carta del carro. Entonces, con alguien no te pones de acuerdo. No estás bien con alguien. La carta también del 4 de pentáculos. Y aquí me dicen, cariño, con esta carta, que posiblemente esta situación ha llevado ¿a qué? A que tú te encierres en tu mundo y a que ellos también se encierren en su mundo. No quieren hablar. No quieren hablar, Escorpio. Prefieren la soledad. Prefieren la tristeza, cariño. Porque aquí este personaje está lo que es en una casa muy bonita, pero está sola. Está sola. Y aquí al costado está la luna, cariño. Entonces la luna representa conflictos. Y aquí como tenemos lo que es agua, está relacionado con los sentimientos. Los sentimientos. Algo has visto, algo has escuchado, algo te han dicho, que tú de repente en estos momentos no quieres ver a esa persona o ya no lo puedes ver a esa persona con los mismos ojos. Vamos a continuar. La carta de Rey de Pentáculos y tenemos aquí lo que es la carta de las de espadas. Uno de vosotros dos, o él o ella o tú, cariño, está pensando. ¿Debería ya escribir a esta persona? ¿Debería de repente ponerme en contacto? Es que lo extraño, a pesar de lo que ha pasado. Uno de vosotros dos, ¿vale? No digo que seas tú, puede ser la otra persona. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. La carta del paje de pentáculos, si te das cuenta, cariño, esta mujer, de sus manos sale flores, cariño, muchas flores, con luz, y está vestida con un traje como si fuera mágico. Mágico, cariño, ¿vale? Entonces, me dicen, cariño, todo está en tus manos poder resolver esto. Lo que ha pasado aquí simplemente puede ser un malentendido o que esa persona ha querido quizás sacarte celos o tú de repente has querido que esta persona tenga celos o ha habido un malentendido. Pero hay solución, mi querido Escorpio. Hay solución, me dicen, ¿vale? Entonces, corazón, siento que muchos de vosotros posiblemente se están ahogando en un vaso de agua, cariño, pero hay solución. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la torre, cariño. Cambios, te vienen cambios. Un Capricornio, siento por ahí. Cambios, hay algo que no puedes aguantar más, quieres soltar ya. A lo mejor puede ser que quieres soltar a una persona, quieres soltar el orgullo, el ego, vas a hacer un cambio de casa también, ¿por qué no? De país. Otra carta, ¿cómo salen? La carta de la rueda, cariño. Para muchos de vosotros te viene un cambio en el trabajo. ¿En el trabajo o vas a viajar? Sí, te viene un cambio en el trabajo o vas a viajar, cariño. Uy, por Dios, ¿por qué salta? Porque ha habido un problema. O vas a tener un problema, cariño. La carta de la luna. Uy, las cartas están, pero quieren dar más información. Si eres puntero, te voy a entregar lectura bonus con información en la próxima lectura, cariño, de 40 minutos. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del mago es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2. La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Para aquellos que han elegido la opción 3. La carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Escorpio, corazón. Se van a arreglar las cosas. Uno de vosotros dos va a ceder, posiblemente. Vamos a ver qué me dicen. El oráculo, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú has discutido con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos. Pero se va a solucionar. Me dicen, almas gemelas, cariño. Vosotros se van a volver a unir, ¿vale? Se van a volver a unir porque es tu alma gemela esa persona. El otro punto, si tú de repente en estos momentos, solteros y solteras, no tienes a nadie, vas a conocer a una persona muy especial, vas a sentir una conexión muy especial. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Escorpio, que un familiar, posiblemente una madre, una abuela, te está guiando para que tú seas feliz. Si te das cuenta, aquí sale un rostro, ¿ves?
Siento que vas a conocer a una persona, cariño, que es una reencarnación también. Entonces tienes que estar atento o atenta, mi querido y querida Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, Escorpio, una persona que puede ser del signo Piscis. Alguien te pide una oportunidad. Piel blanca, cabello largo, puede ser un poco ondeado, castaño, rubio, negro, natural o pintado. Da igual, pero alguien te pide una oportunidad. La carta del sol, cariño. ¿Vas a encontrar claridad o simplemente te vas a sentir bien con esta conversación o con este acercamiento? Puede ser que vas a estar lidiando con un Leo o también puede ser una amistad también. Este personaje vive o vivía en un lugar que puede ser un pueblo. Es una persona que su trabajo también puede estar relacionado con la energía, cariño. Vamos a continuar. La carta de la sacerdotisa. Para muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas también de elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser Capricornio, Tauro. Hay una conexión muy especial con esta persona. También puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor. Es una persona que se cuida su aspecto físico, puede ser que trabaje lo que es en el mundo del modelaje, ¿por qué no? Es una persona que está desarrollando lo que es el tercer ojo, entonces es muy intuitivo, muy intuitiva. Últimamente lo está soñando a él o a ella, cariño. También puede ser una conexión con la madre o con los padres, ¿vale? Bendiciones, mi querido Escorpio, te quiero, gracias por tu apoyo. Muy pronto se va a aclarar ese problema que tú en este momento estás pasando. Hasta la vista y sé feliz, cariño.